Mujeres piadosas, grandes hombres y sus madres. La virtud de una madre que ora. Charles Spurgeon. Su nombre se conocía en todo el mundo. Las multitudes acudían a la iglesia para escucharlo predicar, y por todas partes la gente devoraba las versiones impresas de sus sermones. Cuando murió, 60,000 personas desfilaron por su féretro y 100,000 se alinearon para ver pasar el proceso fúnebre. Incluso al día de hoy, la gente todavía visita su tumba y le rinde tributo. Todavía se siguen leyendo sus libros y muchos se siguen inspirando por sus sermones. Pero antes de que Charles Spurgeon fuera el príncipe de los predicadores, era solo un muchacho en brazos de una madre piadosa. En medio de todos sus éxitos y de toda su fama, él no olvidaría quién fue su primera instructora y la mejor. Él decía: "Me es imposible hablar de cuánto le debo a las palabras de mi madre". Y su hermano decía: "Ella fue el punto de partida de toda la grandeza y la bondad que nosotros, por la gracia de Dios, llegamos a disfrutar". En este capítulo veremos a otra madre que fue la influencia espiritual más formativa para su hijo. Una madre que enseñó y educó a su hijo al mismo tiempo que rogaba por su alma. En ella vemos la virtud de una madre que ora. Charles Spurgeon nació el 19 de junio de 1834 en Essex, Inglaterra. Fue el primer hijo de John y Eliza, y ella había nacido y crecido cerca de ahí, en Belchamp, Otten, y aunque se sabe poco de sus primeros años, sí sabemos que se casó muy joven, pues solo tenía 19 años de edad cuando tuvo a Charles. John, como su padre, antes que él, era un pastor independiente que también tenía un empleo secular. Trabajaba como oficinista durante la semana para sostener su ministerio los fines de semana. Muy frecuentemente, su trabajo y su ministerio lo alejaban de casa, y Eliza quedaba a cargo de los niños. Y eran muchos. Ella tuvo 17 hijos, aunque murieron 9 cuando eran bebés. Poco después de su nacimiento, mandaron a Charles a vivir con sus abuelos, aparentemente porque Eliza estaba lidiando con un embarazo difícil o con un bebé muy débil. Él se quedó con sus abuelos hasta la edad de 4 o 5 años y luego volvió a casa. Aunque durante toda su infancia volvió varias veces a disfrutar largas visitas en casa de sus abuelos, ahí tenía acceso a una gran biblioteca que estimuló su amor permanente por la lectura. También ahí pudo escuchar diálogos y debates teológicos con los que comenzó a desarrollar su comprensión y sus convicciones. Adquirió una inclinación especial por las obras de los puritanos y a los 6 años de edad leyó El progreso del peregrino por primera vez. A lo largo de su vida lo habría de leer cientos de veces. Cuando volvió a casa con su familia, ya era el hermano mayor de otros 3, y era hora de que comenzara su educación. También fue durante este tiempo que su madre se convirtió para él en la influencia espiritual más formativa. Aunque Charles se comportaba bien a los ojos de todos, él mismo tenía una conciencia precoz de su profunda depravación. Más tarde, él confesaría así: "Siempre que pude me rebelé, me sublevé y luché contra Dios. Cuando me pedían orar, no lo hacía. Cuando deseaba que escuchara el sonido del ministerio, yo me negaba. Y cuando oí su invitación y una lágrima rodó por mi mejilla, yo la limpié y lo desafié a derretir mi corazón. Pero mucho antes que yo comenzara con Cristo, Él había comenzado conmigo". Cristo comenzó con él por medio del ministerio atento de su madre. Debido a que John estaba tan ocupado con su trabajo y casi siempre cuidando el alma de su congregación, buena parte de la responsabilidad de la crianza de los hijos recayó sobre Eliza.
Aunque esto le preocupaba a John y en ocasiones él se sentía culpable, una experiencia le dio la seguridad de que sus hijos estaban en buenas manos. Durante un tiempo de mucha ocupación, él interrumpió sus tareas ministeriales y volvió a casa. Abrí la puerta y me sorprendí de que ninguno de los niños estuviera en la sala. Subí silenciosamente a las habitaciones y escuché la voz de mi esposa. Estaba orando con los niños. La escuché orar por cada uno por nombre. Llegó a Charles y oró especialmente por él, porque era de espíritu altanero y temperamento desafiante. Escuché hasta que terminó la oración y me fui pensando, Señor, voy a continuar con tu obra. Los niños están bien cuidados. Entre los primeros recuerdos de la vida de Charles está el de su madre reuniendo a los niños para leerles la Biblia y orar por ellos, pidiendo que volvieran su corazón a Cristo. Para sus hijos, ella no era solo una maestra, era una evangelista. La costumbre de los domingos por la noche, cuando todavía éramos pequeños, era que se quedara en casa con nosotros. Nos sentábamos alrededor de la mesa, leíamos versículo por versículo y ella nos explicaba las Escrituras. Después de eso, llegaba el momento de las súplicas. Ella leía una pequeña porción de la Alarma de Joseph Alleine o del Llamado a los no creyentes de Richard Baxter, y la leía haciendo observaciones y énfasis dirigidos a cada uno de los que estábamos sentados a la mesa. Luego nos preguntaba cuánto íbamos a tardar en comenzar a pensar en la condición de nuestro corazón y cuánto tiempo iba a pasar antes que comenzáramos a buscar al Señor. Luego venía la oración de una madre y nunca olvidaremos algunas de las palabras de esa oración, ni siquiera cuando lleguemos a viejos. En esas oraciones, Elisa le suplicaba a Dios que extendiera su misericordia salvífica sobre sus hijos. Charles recordaba que en una ocasión ella oró así: Ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, ¿no será que perezcan por ignorancia y mi alma tendré que ser testigo en su contra el día del juicio, sino se sujetan a Cristo? La idea de que su propia madre fuera testigo en su contra perforó su alma y agitó su corazón. Su intercesión produjo una impresión tan profunda en su hijo que muchos años más tarde él dejaría escrito esto: ¿Cómo olvidar sus ojos llorosos mientras me advertía que escapara de la ira venidera? En otra ocasión, ella lo envolvió en sus brazos y simplemente clamó a Dios: «Oh, que mi hijo pueda vivir ante ti». El deseo más profundo de su corazón era ver que sus hijos abrazaran a su Salvador. Pero aún así, Charles no acudió a Cristo. Entre sus 10 y 15 años, él luchó con el asunto del estado de su corazón. Estaba consciente de su pecado, pero no conocía el perdón. Él sabía de su rebelión, pero no confiaba en su arrepentimiento. Leía las obras de grandes pastores y teólogos de la historia, pero no encontraba alivio. Y luego, en una mañana nevada de domingo, se sintió atraído hacia una pequeña capilla metodista, primitiva, donde un pastor muy sencillo tomó el texto que dice: «Miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra». Isaías 45:22. «Joven, mira a Cristo», gritaba, «mira, mira, mira, no tienes que hacer nada más que mirar y vivir». La sencillez del mensaje era justo lo que necesitaba Charles, pues ahora comprendía que Dios no le llamaba a hacer algo sino a creer. Y creyó, depositó su fe en el Señor Jesucristo. Poco tiempo después escribió una carta a su madre y le expresó su entusiasmo y gratitud.
La honró por ser su primera maestra y por ser la que tantas veces había suplicado a Dios por el don de la salvación. Tu cumpleaños ahora será doblemente memorable, porque en el día 3 de mayo, el muchacho por quien tanto orabas, el muchacho de tus miedos y esperanzas, tu primogénito, se unirá a la iglesia visible de los redimidos de la tierra y hará un doble lazo con el Señor su Dios por la profesión pública. Tú, mi madre, has sido el gran instrumento en la mano de Dios para mostrarme lo que espero ser. Tus lecciones y advertencias tan amables en las noches del Sabbat están arraigadas muy hondo en mi corazón y no las puedo olvidar. Tú, por la bendición de Dios, preparaste el camino para la palabra predicada y para ese santo libro. Ascenso y progreso. Si llego a tener el valor, si me siento preparado para seguir a mi Salvador, no solo el agua, sino también, si me llamara incluso al fuego, te amo como la predicadora a mi corazón con tanta valentía, como mi madre, la que ora y la que vigila. No pasó mucho tiempo para que Spurgeon se convirtiera en el muchacho predicador y en el príncipe de los predicadores. Primero había miles y luego decenas de miles que venían a escuchar sus sermones. Pronto, sus sermones se transcribían para ser enviados por todo el mundo. Durante el resto de su vida predicó a millones de personas. Hubo presidentes y príncipes que le brindaron su atención y reconocimiento, pero todo lo debía a una madre cuyo primer público y el más grande fue su propia familia. En uno de sus sermones, Spurgeon le dio el tributo de esta manera. Había una vez un muchacho, un niño muy pecador, que no escuchó el consejo de sus padres. Pero su madre oró por él, y ahora él está aquí para predicar a esta congregación cada día del Señor. Y cuando su madre piensa en que su primogénito predica el Evangelio, ella recoge una cosecha gloriosa que la hace ser una mujer muy feliz. Elisa fue una mujer feliz, que recogió una cosecha gloriosa porque fue fiel. El primer y más grande deber de su trabajo como madre fue el cuidado espiritual de sus hijos, y ella se aplicó muy bien a cumplir esa responsabilidad. Les enseñó a sus hijos la palabra de Dios, oró por su salvación y les suplicó que acudieran a Cristo. Debido a que cumplió fielmente su responsabilidad de cuidar el alma de sus hijos, se ganó bien la alabanza de su hijo. Nunca será posible que un hombre calcule todo lo que le debe a una madre piadosa. Las mamás de hoy estamos muy ocupadas. Estamos atrapadas con todas las cosas que hay que hacer, los lugares a donde hay que ir, en ser taxistas de nuestros hijos para llevarlos a todas sus actividades. Nos estamos ahogando en cosas que parecen importantes, pero no lo son. ¿Cómo cambiaría nuestra familia si nos concentráramos en lo único que importa, la salvación de nuestros hijos? Suplicamos por la salvación de nuestros bebés la misma cantidad de tiempo que pasamos suplicando por su comodidad y su tranquilidad. ¿Pensamos alguna vez en orar por su salvación por encima de orar por su seguridad o por su audición de baile o por su cita en el médico o por su pleito con una amiga? La imagen de Elisa agarrando a su hijo y suspirando esa oración tan sencilla es muy elocuente sobre su énfasis único. Oh, que mi hijo pueda vivir ante ti. Ante una oración como esa, mis oraciones
por cosas mundanas y tribales parecen ridículas. Me encanta el episodio de cuando el papá de Charles llegó a la casa y encontró a Elisa orando por sus hijos. Ella era muy intencional en cuanto a orar en voz alta por sus hijos, suplicando a Dios que los rescatara y haciendo que sus hijos escucharan la pasión y la convicción en su voz cada vez que los llevaba a Cristo en oración. Las madres modernas necesitamos hacer más de esto. Necesitamos invitar a nuestros hijos a esos momentos íntimos de oración con Dios, donde suplicamos por sus almas y oramos por todas las maneras en que deseamos que ellos sigan a Cristo durante toda su vida. Es una historia de mucho compromiso, pero también es de mucho aliento. Pienso que la causa por la cual las mamás no oramos así es porque hemos perdido algo de la convicción y la seguridad de que nuestras oraciones realmente son importantes. Pero la historia de Charles y Elisa nos recuerda que nuestras oraciones sí marcan una diferencia y que son la mejor manera de amar a nuestros hijos.